Lo que debe ser, será. La verdad más profunda del budismo. Hay frases que resuenan profundamente en el alma y lo que debe ser, será, es una de ellas. Esta expresión, tan simple y a la vez tan insondable, encierra la esencia misma del pensamiento budista. No es una invitación a la pasividad, sino a la comprensión de que la vida sigue un flujo natural, una corriente que no necesita ser forzada. Es la sabiduría de soltar el control, de confiar en el equilibrio invisible del universo y de aprender a vivir en armonía con lo inevitable. El budismo enseña que todo lo que ocurre, desde el más pequeño gesto hasta los grandes acontecimientos, es parte de una red de causas y condiciones interconectadas. Nada surge sin motivo, nada se pierde sin razón. En esta enseñanza se esconde una verdad que cambia la manera en que experimentamos la existencia, cuando dejamos de resistirnos al flujo, cuando abandonamos la necesidad de controlar, comenzamos a vivir realmente. La ansiedad, la frustración y el sufrimiento nacen del intento constante de forzar lo que no está listo para florecer. La serenidad, en cambio, brota cuando comprendemos que el universo tiene su propio ritmo y que la paciencia es una forma de sabiduría. Este viaje a través de lo que debe ser, será, no busca ofrecer fórmulas mágicas ni consuelos vacíos, sino abrir los ojos a una comprensión profunda del proceso de la vida. En las próximas reflexiones exploraremos cómo esta enseñanza se manifiesta en distintos niveles. En la mente, en las emociones, en nuestras decisiones y en el misterio mismo del destino. Cada palabra está dirigida a recordarte que el camino no se acelera con la impaciencia, sino que se ilumina con la comprensión. La ley del fluir. Cuando dejar ir es encontrar vivir en el presente, requiere una valentía silenciosa, la de aceptar que no todo está bajo nuestro control. En el corazón del budismo, la idea de que lo que debe ser será no es resignación, sino sabiduría. Significa entender que el río de la existencia tiene su propio cauce y que cuanto más intentamos cambiar su dirección, más sufrimos. La resistencia es la raíz del dolor. El apego a lo que deseamos, a lo que creemos que debería suceder, nos ata a una ilusión constante de control. El Buda enseñó que todo fenómeno surge debido a causas y condiciones. Nada existe por sí mismo, nada es permanente. Esta visión, conocida como Pratyasamutpada o origen dependiente, revela que cada momento es el resultado de innumerables factores. No podemos controlar todos esos elementos, pero sí podemos decidir cómo respondemos a ellos. Ahí radica la libertad. No en cambiar lo que ocurre, sino en transformar la relación que tenemos con los acontecimientos. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra la corriente. Empezamos a fluir con la vida, sin miedo al cambio ni al desenlace. Dejar ir no significa perder, sino permitir que las cosas encuentren su lugar natural. A veces, insistir en algo que no está destinado para nosotros es cerrar la puerta a lo que sí nos pertenece. El universo no niega, redirige, pero para verlo debemos aquietar la mente y soltar las expectativas. Imagina un árbol junto a un río. No intenta detener el flujo del agua, simplemente hunde sus raíces en la tierra y se mantiene firme, flexible, confiando en que el río seguirá su curso. Así debe ser el espíritu humano, estable en su esencia, pero dispuesto a moverse con la corriente. La rigidez es lo que rompe. La adaptabilidad es lo que sobrevive. El sufrimiento surge cuando queremos que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Pero el despertar espiritual ocurre cuando comprendemos que nuestros deseos deben adaptarse a la realidad. Esta es la enseñanza más profunda de la aceptación. Reconocer que lo que llega, llega porque debía llegar, y lo que se va porque cumplió su propósito.
El acto de confiar en el fluir de la vida no es debilidad, es una de las formas más elevadas de fortaleza interior. Requiere fe sin objeto, paciencia sin recompensa inmediata y humildad para entender que el universo sabe más que nuestro ego. Cuando el corazón se alinea con esa comprensión, la paz surge espontáneamente. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer que la sabiduría del todo supera nuestra visión parcial. Es el abandono del ego que dice, yo sé que es mejor para mí, y el nacimiento de una conciencia que susurra, todo se revela en su momento. En ese punto, el tiempo deja de ser enemigo y el presente se convierte en un lugar de profunda plenitud. Cada vez que te descubras intentando forzar algo, una relación, un resultado, una respuesta, recuerda que el esfuerzo excesivo bloquea el flujo. Deja que las cosas respiren. Si algo está destinado a ti, no necesitarás perseguirlo. La vida misma lo colocará en tu camino cuando estés preparado para recibirlo. La fe en el fluir es la confianza en el equilibrio universal. Nada ocurre fuera del orden, aunque el orden a veces se oculte detrás del caos. Las pérdidas, los retrasos, las rupturas, las esperas interminables. Todo tiene una razón que el tiempo se encargará de revelar. Mientras tanto, el alma aprende a confiar. El será del budismo no es futuro, es presencia. Es la comprensión de que todo lo que debía ser ya está manifestándose, incluso cuando no lo vemos. No se trata de esperar, sino de estar despiertos, porque la vida no llega más tarde. La vida ya está sucediendo. Y cuando finalmente logres soltar esa necesidad de controlar, descubrirás algo asombroso. Las cosas comienzan a alinearse solas. Las puertas que antes parecían cerradas se abren con suavidad. Las personas adecuadas aparecen. Las circunstancias cambian sin esfuerzo, no porque hayas hecho más, sino porque has dejado de resistirte. Esa es la paradoja de la existencia. Cuando dejas de intentar controlar, el universo coopera contigo. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad interior. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y continúa este camino de despertar interior. Cada nueva reflexión puede transformar la manera en que ves el mundo y a ti mismo. La paciencia del universo. Todo llega en el momento exacto. En el silencio de las montañas, donde el viento sopla libre y los árboles se mecen sin prisa, se revela una verdad que el ser humano ha olvidado. Todo en la naturaleza sucede a su tiempo. Ninguna flor se abre antes de que su capullo esté maduro. Ningún río se forma sin la persistencia de la lluvia. El universo opera con un ritmo sagrado, un pulso invisible que ordena cada acontecimiento. Y, sin embargo, el ser humano moderno, dominado por la urgencia, ha perdido la conexión con ese ritmo. Queremos que todo ocurra ahora. Queremos respuestas inmediatas, recompensas instantáneas, transformaciones súbitas. Pero la vida, en su profunda sabiduría, no se apresura. Y cuando comprendemos esto, comenzamos a vislumbrar el significado real de la frase «lo que debe ser, será». El budismo enseña que la paciencia no es simplemente esperar, es confiar. La verdadera paciencia nace de una mente que ha comprendido la naturaleza impermanente de todas las cosas. Sabe que todo cambia, que nada permanece estático y que cada etapa tiene su propósito. Cuando la mente comprende esto, deja de resistir los procesos de la vida. No se aferra a lo que aún no ha llegado, ni se desespera por lo que ya se ha ido. Aprende a vivir en ese delicado punto entre el deseo y la aceptación, entre la intención y el desapego. Pero alcanzar este estado requiere una transformación profunda. La impaciencia es un reflejo del miedo, miedo a perder, miedo a no lograr, miedo a no controlar. Creemos que si no intervenimos, la vida se detendrá,
que si no empujamos, nada se moverá. Sin embargo, el budismo enseña que la vida se mueve por sí sola. Nuestra tarea no es forzar el movimiento, sino acompañarlo. La paciencia, en su forma más pura, es un acto de fe en la sabiduría del universo. Imagina por un momento que tu vida es como un jardín. Puedes sembrar las semillas de tus intenciones, cuidarlas con esfuerzo y amor, pero no puedes hacer que germinen más rápido de lo que les corresponde. Si intentas abrir una flor antes de tiempo, la destruirás. Si arrancas una fruta sin madurez, no saborearás su dulzura. La naturaleza no obedece al capricho del deseo. Responde al tiempo divino de la madurez. Así también funciona el destino. Lo que debe ser, florece cuando debe florecer. El sufrimiento surge cuando exigimos resultados antes de estar listos para ellos. Queremos el amor antes de aprender a amar. Queremos la abundancia antes de entender la gratitud. Queremos la paz antes de enfrentar el caos interior. Pero el universo es un maestro paciente, no concede lo que no puede ser sostenido. Si una bendición llega antes de tiempo, se convierte en carga. Si un encuentro ocurre antes del aprendizaje, se vuelve confusión. Por eso, la espera no es castigo, es preparación. El Buda comparaba la vida con la cocción de un arroz. Si se apura el fuego, se quema por fuera y queda crudo por dentro. El fuego debe ser constante, ni demasiado fuerte ni demasiado débil, y el tiempo respetado. Asimismo, nuestra evolución interior requiere ese equilibrio. No podemos acelerar la madurez espiritual con la impaciencia del ego. Cada experiencia tiene un propósito oculto, incluso aquellas que parecen estancamiento o pérdida. La paciencia del universo se manifiesta también en la interconexión de los acontecimientos. A veces creemos que nada está ocurriendo, cuando en realidad todo se está acomodando para que lo inevitable suceda. Cada decisión, cada encuentro, cada demora, forma parte de una red de causas que conducen al resultado correcto. Pero nuestro ojo humano, limitado por la linealidad del tiempo, no puede ver el entramado completo. Solo con el paso de los días comprendemos que aquello que parecía un obstáculo era en verdad un desvío necesario. Lo que creímos pérdida era liberación. Lo que vimos como demora era protección. Aceptar que todo llega en el momento exacto es rendirse al misterio con confianza. Es decirle a la vida, sé que sabes mejor que yo. Y esa entrega no significa pasividad, sino colaboración. Porque mientras esperamos, no estamos inmóviles. Estamos aprendiendo, creciendo, ajustando nuestras vibraciones al resultado que deseamos. La paciencia activa es aquella que sigue sembrando mientras confía en la lluvia. En los textos budistas se dice que el deseo y la impaciencia son las dos grandes fuentes del sufrimiento. Queremos resultados inmediatos porque tememos el vacío. Pero el vacío no es carencia, es el espacio donde se gesta lo nuevo. Cuando algo parece detenido, el universo está tejiendo los hilos invisibles del cambio. El sabio no teme la quietud, porque sabe que el movimiento profundo ocurre en el silencio. La impaciencia es, en realidad, un rechazo al presente. Queremos estar en el futuro, en el cuándo, que nunca llega. Pero la práctica espiritual nos invita a volver a la hora una y otra vez, hasta comprender que no hay futuro sin este instante. La serenidad surge cuando dejamos de mirar hacia adelante buscando señales y aprendemos a ver la belleza de lo que ya es. En ese punto, incluso la espera se convierte en un acto de amor. Cuando la mente se impacienta, busca controlar los resultados. Empieza a proyectar escenarios, a imaginar soluciones, a manipular posibilidades. Pero el control es una ilusión. Podemos planificar, podemos actuar, pero no podemos decidir el ritmo de los frutos. El verdadero equilibrio está en actuar con conciencia y luego soltar el resultado. Este es el principio del karma yoga.
acción sin apego al fruto, que también resuena con la filosofía budista. Hacemos lo que debemos hacer, con amor y entrega, y luego confiamos en que el universo se encargará del resto. La vida no se apresura, y sin embargo, todo sucede. Observa el amanecer. No llega antes ni después, llega cuando debe, y en ese momento nada lo detiene. Así son las bendiciones. No pueden adelantarse ni retrasarse, porque no dependen del tiempo humano, sino del tiempo del alma. Lo que te pertenece por vibración te encontrará, incluso si intentas esconderte. Lo que no te pertenece se disolverá, aunque lo persigas con todas tus fuerzas. La fe consiste en descansar en esa certeza, pero la mente humana no confía fácilmente. Quiere señales, garantías, promesas. Sin embargo, la vida no ofrece certezas, ofrece oportunidades de confiar. Cada vez que sientas impaciencia, recuerda, el tiempo no está en tu contra. El tiempo es el aliado del que sabe esperar, porque lo que es para ti no puede perderse, y lo que no es para ti no puede sostenerse. Aceptar este principio cambia la manera en que experimentamos el dolor. Cuando algo no sale como esperábamos, ya no lo vemos como fracaso, sino como parte del aprendizaje. El sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Entendemos que cada demora contiene una enseñanza, cada pérdida abre espacio para algo más grande. La vida nunca te quita algo sin ofrecerte algo mejor a cambio, pero ese mejor a menudo llega disfrazado de vacío. Hay un sutra que dice, incluso el loto necesita el barro para florecer. La belleza no surge del rechazo de las dificultades, sino de su integración. La paciencia es el terreno donde florece la sabiduría y el sufrimiento, la semilla que la nutre. Cuando comprendemos esto, dejamos de pedir que las cosas sean fáciles. En lugar de eso, pedimos claridad para ver el propósito detrás de cada proceso. La mente que ha aprendido a esperar en paz es una mente libre. Ya no teme los retrasos, porque sabe que cada pausa tiene sentido. Ya no se desespera por lo que no llega, porque confía en que lo que debe llegar no necesita ser forzado. Esa confianza se convierte en un faro interno que disipa la ansiedad y la duda. Cada vez que te impacientes, recuerda la naturaleza del bambú. Durante años, el bambú crece bajo tierra, invisible, fortaleciendo sus raíces. No parece haber progreso, pero cuando finalmente emerge, crece varios metros en pocas semanas. Así son los procesos espirituales, invisibles al principio, poderosos cuando florecen. Lo que hoy parece quietud puede ser el silencio donde tus raíces se fortalecen. Aprender a fluir con la paciencia del universo es también aprender a escucharse. La prisa muchas veces es una forma de huir de uno mismo. Corremos hacia el futuro porque no sabemos permanecer en el presente. Pero el presente no es un obstáculo. Es el único lugar donde la transformación ocurre. El alma madura en los momentos que el ego llama vacíos. Allí donde nada parece suceder, la vida está reordenando las piezas del destino. No hay error en los tiempos del universo. Todo lo que llega en el punto exacto en que puede ser comprendido, sostenido y agradecido. Si llegara antes, no sabrías qué hacer con ello. Si llegara después, ya no tendría sentido. Por eso, confía. Aunque el ego grite que no puede más, el alma sabe esperar. Y cuando por fin lo esperado aparezca, descubrirás que no era el resultado lo que te hacía falta, sino la transformación que ocurrió mientras esperabas. Porque el propósito de la espera no es la llegada, sino el crecimiento interior. Lo que debe ser, será, pero tú no serás el mismo que lo recibe. Serás más sabio, más consciente, más en paz. El universo no premia la impaciencia, sino la confianza. Cada día que aprendes a soltar el control, el destino se acerca sin que lo notes. No es magia, es armonía.
Cuando vibras en la frecuencia del todo a su tiempo, la vida responde sin resistencia. Y entonces incluso los retrasos se vuelven bendiciones, porque ya no los ves como obstáculos, sino como guardianes del ritmo perfecto. Así, el alma que aprende a confiar deja de temer el futuro. Ya no corre detrás de nada ni huye de nada. Simplemente camina, presente, consciente, abierto a lo que la vida disponga. Y en ese caminar, todo lo que debe ser se manifiesta sin esfuerzo. La paciencia no se trata de esperar pasivamente, sino de confiar activamente. Es la fe sin exigencias, la calma que florece incluso cuando nada parece moverse. Es la certeza silenciosa de que el universo nunca llega tarde. Y cuando entiendes esto, la ansiedad desaparece, la mente se aquieta y el corazón descansa. Porque en el fondo, lo que debe ser, ya está siendo. Solo que tus ojos aún no lo han visto. Si estas palabras tocan tu alma, suscríbete al canal para seguir este camino de conciencia y calma. Cada reflexión te recordará que la vida no se apresura, pero siempre cumple. El arte de la aceptación, la sabiduría de no resistir lo que es. Aceptar no es rendirse, no es abandonar los sueños, ni resignarse ante lo que duele. En el budismo, aceptar significa ver la realidad tal como es, sin la distorsión del deseo ni el velo del miedo. Es comprender que las cosas son como son y que la lucha constante por cambiarlas cuando aún no están listas para transformarse solo produce sufrimiento. En la aceptación hay una fuerza que el mundo moderno no comprende, porque hemos sido educados para creer que la vida debe ser conquistada, que debemos ganar, dominar, obtener. Pero el sabio sabe que la vida no se conquista, se comprende, y cuando se comprende, se armoniza con ella. El sufrimiento, enseñó el Buda, nace del apego. Nos aferramos a las personas, a las situaciones, a las ideas, como si dependiera de ellas nuestra identidad. Pero todo lo que existe está sujeto al cambio. Nada es permanente, nada puede ser poseído. Todo fluye, todo se transforma. La aceptación, entonces, es la respuesta lúcida a esa impermanencia. Es la decisión consciente de no nadar contra la corriente, sino de observar cómo fluye el agua, cómo arrastra lo viejo, cómo limpia lo que ya no sirve. Aceptar la realidad no significa amarla de inmediato, significa reconocerla, porque solo cuando la reconocemos podemos transformarla. Lo que negamos nos domina. Lo que aceptamos se disuelve. Negar lo que es, el dolor, la pérdida, la incertidumbre, nos encierra en una guerra interna. Pero aceptarlo abre la puerta a la paz. La mente deja de resistirse y el alma puede descansar. En la práctica budista, la aceptación se cultiva a través de la atención plena, el mindfulness. Observar sin juzgar, sin etiquetar, sin intentar cambiar. Simplemente ver. Ver lo que hay, ver lo que somos. En ese acto simple pero profundo, algo milagroso ocurre. El sufrimiento empieza a perder su poder, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor viene de la vida. El sufrimiento viene de la resistencia al dolor. Cuando aceptamos lo que la vida nos presenta, nos alineamos con la realidad, y esa alineación produce paz. La lucha contra lo inevitable es el origen del caos interno. La aceptación, en cambio, es la puerta al equilibrio. Por eso los sabios parecen tan tranquilos en medio de la tormenta. No porque no sientan, sino porque no se resisten. Han aprendido a decir sí a lo que la vida trae, incluso cuando duele, incluso cuando no lo entienden. Hay momentos en que la mente grita, esto no debería estar pasando, y sin embargo, está pasando. Es en esos instantes donde se pone a prueba la sabiduría espiritual. No se trata de justificar lo injusto ni de amar lo doloroso, sino de reconocer que si algo ha llegado, tiene una razón de ser.
que el universo no se equivoca, aunque nosotros no entendamos su lenguaje. Cada experiencia, incluso la más amarga, contiene una enseñanza, y la aceptación es la llave que nos permite descubrirla. Aceptar no es quedarse inmóvil, sino moverse desde otro lugar. Cuando aceptas una situación, no significa que te resignes a ella, sino que dejas de luchar desde la negación. Desde esa serenidad interior, tus acciones se vuelven más sabias, más efectivas, más libres. Ya no actúas por miedo o desesperación, sino desde la comprensión. La aceptación disuelve la confusión y abre espacio para la claridad. El mundo exterior puede seguir siendo el mismo, pero tu manera de mirarlo cambia. Y cuando cambia tu mirada, cambia tu experiencia. El Buda decía, el mundo está dominado por la mente. Lo que percibes como sufrimiento no siempre viene del acontecimiento en sí, sino del significado que le das. Aceptar lo que es no elimina el dolor, pero elimina la carga innecesaria del ¿por qué a mí? Y en ese instante descubres una nueva libertad. La libertad de estar en paz incluso cuando las circunstancias no lo están. La aceptación también es una forma de amor. Es el amor maduro que no exige que las cosas sean diferentes para poder estar bien. Es amar la realidad por lo que es, no por lo que podría ser. Es el amor que comprende que la vida no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. Y en esa rendición voluntaria, paradójicamente, encontramos poder. Porque ya no dependemos de que el mundo se acomode a nuestros deseos. Hemos aprendido a estar bien incluso cuando el mundo no lo está. Aceptar el presente no significa perder la esperanza en el futuro. Significa confiar en que el futuro se construye a partir de esta aceptación. Cuando dejamos de resistir, la energía que antes usábamos para luchar se transforma en claridad, creatividad y serenidad. Entonces las soluciones aparecen, los caminos se abren, las relaciones sanan, no porque las forcemos, sino porque les quitamos la resistencia que las bloqueaba. La resistencia es una forma de ceguera. Cuando resistimos, solo vemos el dolor. Cuando aceptamos, vemos también la oportunidad. Lo que parecía castigo se revela como lección. Lo que parecía final se convierte en inicio. Aceptar es ver el todo, no solo la parte que duele. Pero aceptar no siempre es fácil. Requiere humildad para reconocer que no sabemos todo. El ego se alimenta de la ilusión de control, y aceptar que la vida no sigue nuestras reglas hiere esa ilusión. Sin embargo, cada vez que soltamos esa necesidad de tener la razón, algo se libera dentro de nosotros. La aceptación es la medicina que cura las heridas invisibles del alma. Piensa en la lluvia. Puede caer sobre un campo fértil o sobre un camino de piedra, pero su naturaleza es la misma: purificar, nutrir, renovar. Así son los acontecimientos de la vida. No vienen para castigarte, vienen para transformarte. Y solo puedes recibir esa transformación si dejas de luchar contra lo que ya está sucediendo. A veces, la aceptación comienza con una simple respiración, un instante en el que decides no reaccionar, sino observar. Esa pausa contiene poder. Es el momento en que dejas de ser arrastrado por la corriente de tus emociones y te conviertes en el observador. En ese estado, descubres que la vida continúa, que el dolor pasa, que lo imposible se acomoda, y entonces la fe en el flujo se fortalece. El budismo enseña que el sufrimiento termina cuando cesa la resistencia. La mente deja de decir, esto no debería ser así, y empieza a decir, esto es así, ¿qué puedo aprender? Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. La aceptación no cambia los hechos, pero cambia tu relación con ellos. Y eso es suficiente para liberar al alma del peso del sufrimiento. Aceptar el presente es también aceptar tu propio proceso.
Hay partes de ti que aún están sanando, que aún no entienden, que aún temen. No las rechaces. Acéptalas. La aceptación comienza por uno mismo. No puedes aceptar la vida si no te aceptas a ti mismo tal como eres. Cada error, cada miedo, cada sombra forma parte de tu camino hacia la luz. Rechazarte a ti mismo es como querer que el río fluya sin agua. La aceptación interior es el inicio de toda transformación verdadera. Y cuando aceptas quién eres, algo mágico sucede. Dejas de buscar aprobación, dejas de competir, dejas de temer. Te vuelves ligero. El mundo exterior puede seguir en caos, pero tu mundo interior permanece en calma. Esa es la paz de quien ha comprendido. El sabio no busca que las cosas sean perfectas. Sabe que la perfección no existe fuera del momento presente. Por eso no huye del dolor, ni del cambio, ni de la pérdida. Lo abraza todo, porque todo lo que llega es parte del despertar. Todo lo que ocurre, incluso lo que parece injusto, tiene su razón dentro del orden cósmico. Cuando aceptas esto, ya no hay enemigos, solo maestros disfrazados de circunstancias. Aceptar no es olvidar la acción, es actuar desde la serenidad, es decir, hago lo que puedo y confío en lo que no puedo. Esta confianza profunda disuelve la ansiedad. Ya no corres detrás de las soluciones. Las soluciones te encuentran. Ya no empujas la puerta se abre sola. Cada instante de aceptación es una semilla de paz. Y la paz no es un destino, es un modo de caminar. Cuando aceptas, caminas ligero, sin el peso del pasado ni la carga del futuro. Estás aquí, y eso basta. Aceptar no significa que no te duela, sino que eliges no dejar que el dolor te destruya. Es sostener el sufrimiento con conciencia y compasión, porque incluso en el dolor hay belleza. La belleza de la vulnerabilidad, la belleza del crecimiento, la belleza de lo efímero. Y cuando comprendes esto, descubres que nada se pierde realmente. Todo lo que parecía una pérdida se transforma en una ganancia invisible. Lo que parecía el final de un camino se convierte en una nueva senda. La aceptación te enseña que no hay caminos equivocados, solo caminos que te conducen de vuelta a ti mismo. El universo no necesita que lo controles, solo necesita que confíes. Cada vez que aceptas, estás diciendo, creo en la sabiduría de la vida. Y la vida responde a esa fe con equilibrio. El arte de aceptar es, en el fondo, el arte de vivir en armonía con el misterio. Es aprender a bailar con lo desconocido sin exigirle un ritmo. Es abrir el corazón incluso cuando no entiendes la melodía. Es dejar que la vida te sorprenda. Y un día, sin darte cuenta, descubres que todo aquello que alguna vez resististe era exactamente lo que necesitabas. Que cada caída te hizo más fuerte, cada pérdida te enseñó amor, cada silencio te mostró a ti mismo. Entonces, entiendes, no había nada que perdonar, nada que cambiar. Todo fue como debía ser, y así, sin esfuerzo, llegas a la serenidad que los sabios siempre han descrito. Esa paz que no depende de lo externo, esa calma que no necesita razones, esa comprensión silenciosa de que la vida nunca se equivoca. Porque cuando aceptas lo que es, el universo deja de ser un enemigo, y se convierte en tu aliado. Y todo lo que debe ser, finalmente será. Si estas palabras resonaron en tu corazón, suscríbete al canal para continuar este viaje de comprensión interior. Cada reflexión te guiará hacia un estado más profundo de paz y aceptación. El desapego, libertad interior, más allá del deseo. El desapego es una de las enseñanzas más profundas del budismo y a la vez una de las más malinterpretadas. Muchas personas creen que desapegarse significa dejar de amar, de sentir o de desear. Pero el desapego no es indiferencia, es pureza, es amar sin poseer, es disfrutar sin depender, es vivir sin miedo a perder.
Es comprender que nada en este mundo nos pertenece realmente, porque todo lo que existe está destinado a cambiar. Y sin embargo, esa comprensión no trae tristeza, sino una inmensa libertad. En la raíz del sufrimiento humano se encuentra la confusión entre amor y apego. El amor verdadero no duele, no asfixia, no exige. El apego sí. Cuando amamos desde el apego, no amamos al otro como es, sino como queremos que sea. No amamos la realidad, amamos nuestra idea de ella. El apego nace del miedo a la pérdida, de la creencia de que sin aquello o sin alguien no podemos ser felices. Pero esa es una ilusión creada por el ego, una forma de esclavitud emocional. El Buda enseñó que el deseo es el origen del sufrimiento, no el deseo en sí, sino el deseo que se convierte en necesidad, que se aferra a las cosas, que no permite el fluir. El deseo sano impulsa, el apego encadena. El sabio no suprime el deseo, lo observa. Sabe que todo deseo es transitorio, que lo que hoy se anhela mañana puede perder importancia. Por eso no se identifica con él. Lo deja pasar como una nube que cruza el cielo. El desapego es la madurez del alma. Es el punto en que comprendes que no necesitas poseer nada para estar en paz. Puedes tenerlo todo, pero sin aferrarte. Puedes amar profundamente, pero sin depender. Puedes disfrutar del éxito, pero sin temer al fracaso. El desapego no te quita la vida, te la devuelve, porque solo cuando dejas de aferrarte puedes realmente vivir. La mente apegada vive en constante miedo, miedo a perder, miedo a cambiar, miedo a quedarse sola. Pero el alma libre confía en el flujo natural de la existencia. Sabe que todo lo que es para ella permanecerá, y lo que no, se irá sin destruir su esencia. En esa comprensión se encuentra la serenidad que no puede ser robada por ninguna circunstancia. El desapego no significa desinterés, es presencia sin apropiación. Es estar completamente en algo o con alguien, pero sin convertirlo en la fuente de tu identidad. Es disfrutar del momento sabiendo que su belleza está precisamente en que es efímero. Porque lo que permanece eternamente está más allá de lo visible. Cuando aprendes a vivir desde el desapego, la vida se vuelve más ligera. Ya no cargas con el peso del pasado, ni con la ansiedad del futuro. Cada día se convierte en una experiencia nueva, sin comparaciones, sin exigencias. No hay resistencia a lo que viene ni tristeza por lo que se va. Simplemente estás. Y estar es suficiente. El apego nace del ego, el desapego del alma. El ego dice, esto es mío. El alma dice, esto es parte del todo. El ego teme el cambio. El alma lo celebra. El ego acumula. El alma comparte. Cuando entiendes esto, comienzas a mirar la vida con otros ojos. Ya no te defines por tus posesiones, tus logros o tus relaciones, sino por tu capacidad de amar sin condiciones y de vivir sin miedo. En el camino del desapego, lo más difícil no es soltar las cosas, sino soltar las expectativas. No sufrimos tanto por lo que ocurre como por lo que esperábamos que ocurriera. El sufrimiento es la distancia entre lo que es y lo que creemos que debería ser. Y esa brecha solo puede cerrarse con aceptación y confianza. Cada pérdida en la vida es una invitación al desapego, no para volverte frío, sino para volverte real. Cuando algo o alguien se va, el alma tiene la oportunidad de recordar su verdadera naturaleza, que ya lo es todo, que nada externo puede completarla. Lo que creemos pérdida muchas veces es liberación. Lo que creemos final es solo el inicio de un ciclo más profundo de comprensión. El desapego es el arte de permanecer en equilibrio en medio de la impermanencia. Es no depender del resultado, ni del reconocimiento, ni del otro. Es la capacidad de decir, te amo, pero no te poseo. Disfruto de esto, pero no lo necesito. Estoy aquí, pero no me aferro a quedarme.
En esas simples afirmaciones se encuentra una sabiduría que disuelve siglos de sufrimiento humano. La mente apegada busca seguridad en lo efímero, pero la seguridad no existe en las cosas que cambian. Existe solo en lo eterno, en lo invisible, en lo que no depende del tiempo. Esa es la conciencia, la presencia pura, el ser interior que observa todo sin ser afectado. Cuando te conectas con esa parte de ti, todo se vuelve más liviano. Los problemas dejan de ser montañas y se vuelven nubes pasajeras. El desapego también nos enseña sobre la compasión, porque cuando no posees a nadie, puedes amar verdaderamente. El amor desapegado no intenta cambiar, no exige reciprocidad, no busca retorno, simplemente da, porque dar en sí mismo ya es recibir. El amor más puro no es el que ata, sino el que libera. Y solo quien ha aprendido a soltar puede amar así. El Buda comparó la vida con una cuerda tensada. Si la estiras demasiado, se rompe. Si la aflojas demasiado, no suena. El desapego es ese punto medio. No se trata de renunciar al mundo, sino de vivir en él sin ser prisionero de él. Puedes disfrutar de la riqueza sin volverte esclavo del dinero. Puedes tener vínculos sin perder tu libertad. Puedes desear sin obsesionarte. Pero el desapego no se logra de un día para otro. Es un proceso gradual de observación, comprensión y liberación. Comienza con pequeñas cosas. Dejar de controlar lo que otros piensan, no reaccionar ante cada crítica, no aferrarse a los planes cuando cambian. Poco a poco, esa práctica se extiende a todo, y un día descubres que la vida fluye con más suavidad, que nada te quita la paz. Una mente libre de apego no teme perder, porque sabe que nada real puede perderse. Lo que se va es solo lo que debía irse. Lo que permanece es lo esencial. La conciencia, el amor, la presencia. Todo lo demás es cambio, y el cambio no es enemigo, es parte del ritmo natural de la existencia. El desapego nos enseña que no somos las cosas que poseemos, ni las historias que vivimos, ni las personas que amamos. Somos la conciencia que observa todo eso. Cuando te identificas con esa conciencia, nada externo puede destruirte. Esa es la libertad espiritual. Ser tú mismo más allá de todo lo que cambia. En el silencio del desapego se encuentra la paz que el mundo no puede dar. Es un silencio pleno, no vacío. Es la quietud de quien ha comprendido que la felicidad no depende de las circunstancias. Es la alegría sin causa, el gozo de simplemente ser. Cuando aprendes a vivir sin apego, todo lo que llega se convierte en un regalo y todo lo que se va, en una bendición. Ya no necesitas retener nada porque sabes que lo que es para ti no puede alejarse. Vives con el corazón abierto, sin miedo, sin cadenas. Esa es la verdadera riqueza, la libertad interior. El desapego también nos enseña sobre el tiempo. Todo llega y se va en su momento. No puedes forzar la permanencia de lo que está destinado a transformarse. Por eso, soltar no es perder, es acompañar el flujo de la vida. Y cuando lo haces, descubres que nada muere realmente, solo cambia de forma. El sabio no llora por lo que se va, agradece lo que fue, porque sabe que cada experiencia, cada encuentro, cada vínculo, deja una huella de crecimiento, y así, con el alma en paz, sigue caminando ligero, consciente, libre. El desapego es el arte de soltar sin perder el amor, de renunciar sin amargura, de caminar sin miedo. Es la certeza de que la vida siempre sabe lo que hace, y que lo que te pertenece por destino jamás te será arrebatado. A veces, soltar es lo más difícil, pero también lo más necesario. Porque mientras sigas aferrado a lo viejo, no habrá espacio para lo nuevo. La vida te empuja a soltar no para castigarte, sino para liberarte. Cada pérdida es una oportunidad de renacer,
Y cuando finalmente logras soltar, descubres algo extraordinario. El amor no se va, el gozo no desaparece, la paz no depende de nada. Todo eso estaba dentro de ti, esperando que quitaras las manos del control para manifestarse. El desapego no te quita nada, te lo devuelve todo, porque lo que poseías por miedo era solo una sombra. Lo que posees desde la libertad es eterno. Vivir desapegado es vivir ligero, abierto, consciente. Es estar en el mundo sin ser del mundo. Es mirar la belleza sabiendo que es transitoria y precisamente por eso más valiosa. Es amar sabiendo que todo cambia y precisamente por eso amar más intensamente. El alma que ha aprendido a soltar no teme. Sabe que el universo no quita, solo reemplaza lo que ya cumplió su función. Sabe que cada final es un principio disfrazado y cada partida una promesa de regreso en otra forma. Cuando dejas de luchar por retener, el universo empieza a traerte lo que te corresponde. Y cuando llega, lo disfrutas sin miedo, porque sabes que nada te pertenece y por tanto nada puede serte quitado. Esa es la paradoja de la libertad. Cuando renuncias a poseer, todo se vuelve tuyo. Así se vive el verdadero desapego, con gratitud, con serenidad, con amor, sin miedo al cambio, sin deseo de controlar, sin necesidad de más, simplemente en armonía con el fluir. Y entonces comprendes la verdad más profunda del budismo. Nada puede ser retenido, pero nada real se pierde. Lo que debe ser, será, y cuando sea, te encontrará en paz. Sin cadenas, con el corazón libre. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal para continuar este viaje de sabiduría interior y calma. Cada reflexión te acercará más a la libertad que solo el alma desapegada puede experimentar. El camino del soltar, cuando confiar es el acto más elevado. Soltar es una de las acciones más simples en apariencia y al mismo tiempo una de las más profundas que puede emprender el ser humano. Es un gesto invisible que no se ve pero que libera. Soltar no es abandonar, ni rendirse, ni huir. Soltar es confiar, es comprender que ya no hay nada más que hacer, nada más que empujar, nada más que controlar, y que el universo en su infinita sabiduría sabe lo que hace. Soltar es una declaración silenciosa de fe. Confío en que la vida tiene un propósito, incluso cuando no lo entiendo. Y es ahí, en ese acto invisible, donde comienza la verdadera transformación del alma. Durante gran parte de la vida nos aferramos. Nos aferramos a personas, a momentos, a deseos, a planes. Nos aferramos a lo que fuimos y a lo que queremos ser. Nos aferramos porque tememos que, si soltamos, nos quedaremos vacíos. Pero la paradoja es que lo que más pesa en nosotros es precisamente lo que no queremos dejar ir. El alma no se agota por vivir, se agota por retener. El fluir de la vida se interrumpe cuando nos negamos a dejar que algo siga su curso natural. Y entonces lo que debía ser una corriente suave se convierte en una presa de dolor. Soltar no significa olvidar, significa recordar sin sufrimiento. Es poder mirar atrás y agradecer sin desear volver. Es poder ver el pasado sin desear que haya sido distinto. Porque mientras sigas queriendo que algo haya sido de otra manera, permanecerás prisionero del tiempo. Y no hay cadena más invisible ni más fuerte que esa, el deseo de cambiar lo que ya pasó. La libertad comienza cuando puedes mirar tu historia con compasión, no con juicio, no con culpa, sino con comprensión. Todo lo que ocurrió tenía que ocurrir para traerte hasta este punto, y todo lo que no ocurrió simplemente no era necesario para tu despertar. El budismo enseña que lo que nos causa dolor no son las circunstancias, sino el apego a cómo creemos que deberían ser. Queremos que las cosas duren, pero todo lo que tiene forma está destinado a cambiar.
Queremos que la vida siga un plan que solo existe en nuestra mente, pero el universo no sigue planes humanos. Sigue el ritmo del despertar espiritual. A veces, lo que más deseamos es lo que más nos aleja de la verdad. Y solo cuando la vida nos obliga a soltarlo, comprendemos por qué no podía quedarse. Soltar no siempre es un acto voluntario. A veces, la vida arranca de nuestras manos lo que no nos atrevemos a dejar ir. Nos quita relaciones, oportunidades, lugares, certezas. Y en ese despojo sentimos miedo, vacío, confusión. Pero con el tiempo, si estamos atentos, descubrimos que aquello que se fue no era pérdida, sino liberación. Era el espacio que la vida necesitaba para colocar algo mejor, algo más alineado con nuestro propósito. El alma madura cuando deja de preguntar por qué y empieza a decir para qué. Soltar es confiar en ese para qué. Es rendirse a la inteligencia divina que ordena lo que parece caos. Es permitir que el río fluya sin intentar detenerlo, sabiendo que cada corriente lleva exactamente a dónde tiene que llevarte, incluso cuando el trayecto duele, incluso cuando no ves el destino. La fe no se demuestra cuando todo está claro, la fe se demuestra en medio de la oscuridad. El ego quiere certeza, el alma quiere libertad. Por eso, soltar es morir para el ego, es dejar de querer entenderlo todo, controlarlo todo, poseerlo todo. Es decir, no necesito saber cómo terminará esta historia, solo necesito confiar en que su final será perfecto. Esa confianza no nace de la razón, sino del corazón. Es un salto al vacío que solo el alma puede dar, y cuando lo da, descubre que no hay vacío, sino alas. El arte de soltar se aprende lentamente, a veces a través del dolor, porque la vida es una maestra paciente pero firme. Si te niegas a soltar lo que ya cumplió su función, la vida encontrará la manera de hacerlo por ti, no como castigo, sino como corrección, no para herirte, sino para recordarte que no estás aquí para retener, sino para fluir. Soltar también es aprender a confiar en los tiempos del universo. Hay cosas que no llegan cuando las pides porque todavía no estás preparado para sostenerlas. Y hay cosas que se van porque ya no contribuyen a tu evolución. Cuando confías en ese ritmo, el sufrimiento disminuye. Empiezas a ver cada cierre como una apertura, cada partida como un reajuste, cada silencio como una respuesta. El apego dice, sin esto no puedo vivir. El amor dice, puedo vivir, y si esto pertenece a mi camino, volverá. Y siempre vuelve, de una forma u otra. A veces en otra persona, en otra etapa, en otra lección. Pero siempre vuelve lo que debe volver, porque lo que está alineado con tu alma no necesita ser forzado. Soltar también es un acto de amor propio. Porque cuando sigues aferrado a lo que duele, a lo que ya no fluye, te niegas la posibilidad de recibir lo nuevo. Te aferras a la escasez porque no confías en la abundancia del universo. Crees que no habrá más amor, más oportunidades, más belleza, pero la vida es infinita en su capacidad de renacer, y cuando confías, te das cuenta de que nunca faltó nada, solo te sobraba miedo. El verdadero soltar ocurre en silencio, no es un anuncio, no es una decisión que se toma una vez. Es un proceso, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que un día, simplemente, el peso desaparece. Y no sabes cómo ocurrió, solo sabes que ya no duele, que puedes respirar sin esa carga, que puedes mirar sin ansiedad, que puedes recordar sin tristeza. Ese día entiendes que el alma también sana sola, si no la interrumpes. Soltar no significa no actuar. A veces, soltar es hacer lo necesario y luego dejar que la vida haga su parte. Es no obsesionarse con el resultado, no medir el valor de tus acciones por el efecto inmediato. Es confiar en que todo esfuerzo tiene su fruto, aunque no sea visible ahora. Es descansar en la certeza de que nada se pierde, todo
se transforma. La mente quiere resultados, el corazón busca sentido. El camino espiritual consiste en pasar de la mente al corazón, del control al fluir, del miedo a la confianza. Soltar es el puente entre ambos, es el punto donde la acción y la fe se abrazan. Y cuando logras cruzar ese puente, la vida cambia. Ya no la vives con ansiedad, sino con curiosidad. Cada suceso se vuelve una enseñanza, cada pérdida una purificación, cada encuentro un recordatorio. Aprendes a observar en lugar de resistir, a agradecer en lugar de reclamar, a amar sin condiciones. En los templos budistas hay una práctica sencilla. Cada mañana el monje barre el suelo del monasterio, no porque esté sucio, sino como símbolo de purificación interior. Con cada barrida suelta un pensamiento, una emoción, un deseo innecesario. Y así, poco a poco, la mente se vuelve tan clara como el suelo recién barrido. Soltar es eso. Limpiar el alma de todo lo que ya no sirve para que el presente pueda brillar. El alma que no suelta se llena de polvo, resentimientos, culpas, viejos amores, sueños rotos. Todo eso ocupa espacio, pesa, impide el movimiento. Pero cuando comienzas a soltar, aunque sea poco a poco, el alma respira. Y cuando el alma respira, la vida se llena de nuevas posibilidades. El dolor de soltar es solo la resistencia del ego a la transformación. Pero una vez que atraviesas ese umbral, la libertad es tan grande que ya no deseas volver atrás. Te das cuenta de que lo que llamabas pérdida era en realidad una expansión. Que lo que creías fin era el principio de una versión más auténtica de ti mismo. Soltar también es perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El rencor es una de las formas más sutiles de apego. Te mantiene atado al pasado, a la historia, al dolor. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que pasó fue correcto. Estás diciendo que ya no permitirás que te defina. Estás soltando la carga del resentimiento, y con eso rompes una cadena que te mantenía prisionero. Perdonar es soltar lo que no puedes cambiar. Agradecer es aceptar lo que fue. Y confiar es abrirte a lo que vendrá. Juntas, esas tres acciones transforman la vida en un viaje de ligereza. El alma libre no teme empezar de nuevo, porque ha comprendido que nada se pierde cuando lo esencial permanece. Y lo esencial siempre permanece. La conciencia, la capacidad de amar, la conexión con el todo. Soltar es también una forma de morir simbólicamente. Mueres a lo que ya no eres, para renacer en lo que estás destinado a ser. Cada vez que sueltas una creencia, una expectativa, un miedo, muere una parte de tu viejo yo, y en ese espacio nace una nueva comprensión. Así, la vida se convierte en un ciclo continuo de muerte y renacimiento, donde cada final es una semilla de despertar. Y cuando entiendes esto, dejas de tener miedo al cambio, porque el cambio ya no es enemigo, sino aliado. El cambio no destruye, revela lo que siempre estuvo ahí, debajo de las capas de resistencia. Soltar es, en última instancia, una forma de amar. Porque solo quien ama verdaderamente puede soltar. Solo quien confía en la eternidad del alma puede dejar ir lo temporal. Solo quien ve la unidad en todo puede aceptar que las formas se deshagan sin perder la esencia. En la sabiduría budista, el universo no te quita nada, simplemente te devuelve a ti mismo. Y ese retorno, aunque a veces se sienta como pérdida, es el mayor regalo. Cuando sueltas, no te quedas vacío. Te quedas contigo, con tu centro, con tu calma, con tu verdad. La mente busca agarrarse a algo porque teme desaparecer. Pero la conciencia no necesita sostenerse, porque nunca cae. Está más allá del tiempo, más allá de la forma, más allá del yo. Cuando te conectas con esa conciencia, comprendes que no hay nada que soltar porque nunca hubo nada que poseer.
Todo era un préstamo del universo, un reflejo temporal de algo eterno, y en ese instante de comprensión la vida se vuelve simple. Dejas de correr, de forzar, de insistir. Aprendes a vivir con suavidad, como una hoja que cae sin miedo, sabiendo que será parte del suelo y luego del árbol otra vez. Soltar es el regreso a casa, es volver al origen del ser, donde nada sobra ni falta. Es el silencio después de la tormenta, la calma después de la búsqueda, la luz después del entendimiento. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas buscar más, porque te das cuenta de que nunca perdiste nada. Todo lo que parecía fuera siempre estuvo dentro. Todo lo que temías soltar era solo una sombra de lo que ya eres. Entonces sonríes, no por haberlo entendido todo, sino por haber soltado la necesidad de entender. Descansas, no porque todo esté bien, sino porque ya no necesitas que lo esté, y en ese descanso encuentras la paz que tanto buscabas. La vida es un río, y tú eres parte de su corriente. No puedes detenerla, pero puedes aprender a nadar con ella. No puedes controlar su destino, pero puedes disfrutar del viaje. Cada piedra en el camino, cada curva inesperada, cada cambio de ritmo, forma parte de la danza. Y cuando dejas de resistirte, descubres que el río no va en tu contra, te está llevando exactamente a donde debes ir. Así se manifiesta la verdad más profunda del budismo. Lo que debe ser, será. Lo que debe irse, se irá. Lo que debe quedarse, permanecerá. No hay error, no hay pérdida, no hay castigo. Solo un flujo perfecto, amoroso y eterno, que te guía hacia la plenitud. Soltar es confiar en ese flujo, es decirle a la vida, haz lo que tengas que hacer, yo confío. Es abrir las manos y dejar que el viento las vacíe. Es mirar al cielo y saber que el sol volverá a salir. Es amar la incertidumbre porque dentro de ella habita la posibilidad. Y cuando logras hacerlo, cuando realmente sueltas, algo dentro de ti se expande. La mente se aquieta, el corazón se aligera, el alma sonríe, porque ha recordado su naturaleza, libre, eterna, infinita. Soltar es el acto más elevado del espíritu, porque es la expresión más pura de la fe, no en una promesa, no en un resultado, sino en la vida misma. Y la vida, cuando siente tu confianza, se abre como una flor que reconoce la luz. Nada está perdido. Nada fue en vano. Todo tiene su momento, su ritmo, su propósito. Y tú, en medio de todo eso, eres parte del gran diseño. Solo confía, suelta, respira. Lo que debe ser, ya está siendo. Si sentiste paz leyendo estas palabras, suscríbete al canal. Aquí encontrarás cada día un recordatorio de que la vida no necesita ser forzada, solo comprendida. Lo que es para ti, llegará sin lucha. Lo que se va, te está liberando. Y lo que debe ser, será.